buenos días. Ahora voy a cambiar a hablar en portugués. Muito obrigado. Muchas gracias, un placer estar aquí participando de este primer encuentro latinoamericano de minería. Es un placer representar el sector minero brasilero y BRAN, un estudio brasilero de minería. Un placer también tener la presencia de la red de Miranda como invitada para este panel. Muchas gracias, sean bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Paulo. No hablo español, solamente gracias por haberme invitado. Y estoy muy feliz de poder intercambiar ideas. En fin, muy agradecida con una audiencia, una platea, vamos, una audiencia de tan alta calidad y un tema tan sensible como es la comunicación digital y redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz, como nuestros compañeros dicen en español, vamos a tener una charla, una conversa y una posibilidad de intercambio. Presentando un poco a Rizzo, es periodista, experiencias en Estados Unidos, en Vale Decidicio, ya fue emprendedora, estuvo trabajando con 2 startups y ahora tiene y trabaja con la consultoría con un tema tan importante para la sociedad y para los personajes de comunicación. Mi objetivo entonces es conversar un poco de lo que eso representa especialmente para la sociedad y de lo que esto representa para el sector minero. Nosotros no tenemos duda que las nuevas tecnologías nos pusieron a todos como individuos y ciudadanos y empresas en check con nuestras formas de comunicarnos. Ellas cambiaron. Tuvimos la entrada de Internet que nosotros ya creíamos que era muy revolucionado y de repente vimos el acceso a estas redes y principalmente la posibilidad de conexión muy rápida a través de nuestros teléfonos en la palma de nuestra mano. Y lo que yo destaco aquí, me gustaría que tú pudieras comentar un poco cómo cambia el papel de ahora. Todos son productores de contenido, más que productores, ellos son curadores de contenido. Ellos pueden hacer una distribución en aquello que antes no existía. Si nosotros volvemos un poco antes, ni siquiera necesitantes de Internet, no hace mucho tiempo, pero si volviéramos un poco antes de la existencia de las propias redes sociales, aquello que yo pienso, aquello que me gustaría expresar, no tendría dónde y cómo compartir. Entonces, vamos conversando aquí. ¿Qué crees tú que el impacto, el cambio, el comportamiento de la sociedad y también el comportamiento de las empresas? Bom, obviamente que a gente tem essa mudança do ciclo da Obviamente informação. que tuvimos este cambio del ciclo de la información. Esto ha cambiado totalmente las plataformas sociales porque había un protagonismo de esa burbuja de plata y la gente se podía comunicar a través de un medio offline. Solo que hubo una cadena de información, una pulverización de ella. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la marca, apenas con unos actores más de esa jornada de consumo de información. Y esa jornada de consumo de información, en realidad, actualizando hoy ese concepto, es mucho menos para que ustedes entiendan si las temáticas positivas o negativas, cuando se habla sobre la marca, el tema de la reputación, los riesgos reputacionales, esto no está en una plataforma. Ellos no están en Facebook, ni en LinkedIn, ni en Clubhouse, o en los blogs, o en los portales de noticias. Ellos están donde las personas de esa marca están. Entonces es más una jornada más de consumo de información. Una empresa hoy debe tener dónde es que están estos fuentes para que ellos pasen a interesar de una forma segmentada y articulada en cross media sus mensajes. Entonces hay una subversión completa
de lo que había antes. Y hoy se necesita, por ejemplo, monitorear las temáticas sobre su marca para exactamente de una manera estructurada, normal y con estadísticas y con datos, podemos estar en LinkedIn porque están todas las empresas allí. de Necesito fala que eu estar allí tenho con un sobre lugar del liderazgo que yo tengo sobre sustentabilidade, ESG, sobre seja qual sostenibilidad, a sobre temática que você tem. fuera la temática que ustedes tienen con su O líder empresa. No, yo preciso estar en Autolíder porque este es un lugar donde están los formadores de opinión de los periodistas, pero tenemos que tener licencia por eso. Así que el ambiente de comunicación hoy que tiene você que estar fuertemente monitoreado para tomar las decisiones correctas sobre cómo ingresar a su comunicación. Esto sufrió, Pablo, un cambio brutal, si me lo permites, con la llegada de la pandemia que estamos viviendo aún en el mundo entero de una manera muy crítica. En el Brasil estamos en el epicentro en este exacto momento. Hoy tenemos los peores números y esto impacta también la comunicación y podemos hablar cómo es que eso sucedió. Esta sería mi primera charla. Perfecto, yo creo que olhar traemos aquí una mirada para un cambio. Puedo decir que en una era prehistórica, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a hablar, a gritar, a colocarnos hasta con un megáfono. Entonces era el discurso de la empresa, yo lo expandía para todos. Ahora yo estoy impulsado para participar y para dialogar. Tal vez las empresas necesitan entender que el lugar de las redes sociales no es un lugar de que yo hablo y los demás escuchan. No, es un lugar de interacción, del diálogo, del intercambio, de aceptar el error outro. E é para entender al otro. Y es un trabajo individualizado. Antes nosotros hablábamos y esperábamos. Hoy no hay cómo esperar, relacionamento porque nas es una redes relación en las redes diaria, constante, minuto a minuto. Y esto tal vez haya sido un desafío para que desafio. podamos convivir con eso. Claro, el B2B, mercado principalmente cuando es B2B, ellos exigen una comunicación de arriba hacia abajo. Cuando tenemos las plataformas sociales y dijimos, no, soy B2B, no necesito comunicarme con todos porque yo no hablo allá en la punta de la comunicación. Hoy sí se habla con ellos. Porque si una empresa que fabrica, una empresa de situación mineral, si hoy como consumidor estoy consumiendo un producto de ellos y estoy creyendo que ese producto, que la marca que viene con ese producto allá en la línea final no está de acuerdo con mis actitudes, con mis creencias sobre el mundo, hoy, sobre diversidad, por ejemplo, yo no voy a comprar, no voy a hablar ahí en la fazer punta. pressão Hoy la sociedad logra hacer presión a través de conversaciones sociales, en las redes sociales, ahí en la punta, allá arriba, allá en donde está la materia prima. Entonces las empresas hoy necesitan exactamente recomenzar a entender esos procesos, que el lugar de conversación no es solamente horizontal, es una mirada de diálogo donde se tiene mucha información para da sociedade de intercambiar y informação, compartir en el mercado. é, En la sociedad de información es compartir. Entonces, esta experiencia de la marca, si esta no se comparte, se va a estar creando ahí un punto donde se va a estar hablando solamente para los que siempre están convertidos, digamos, y no se va a crear una fuerza y una potencia de su mensaje, usando lo que tenemos mejor, que es la conversación, porque no es un tema de audiencia, no es una cuestión de audiencia en las redes, es una conversación. Entonces tienes que estar predispuesto a esa conversación. Y solo la conversación o en la comunicación tiene que estar que quien domina de manera interesante un punto para liderar. ¿Cuál es el punto de liderazgo en la conversación de su marca? ¿Cuál es que su cultura organización sostiene para liderar dentro de ese ambiente? Porque más o menos tú estás en un ambiente digital,
bueno, yo soy de bajo perfil. No, tú estás en las redes sociales y en las redes sociales es una cosa que siempre lo decimos. Todo está escrito en piedra, desde un funcionario que es un colaborador alto porque Até si él publica sobre la reunión que se tuvo, hasta el consumidor que consumió el producto cuya materia prima es originada en su empresa, y eso tiene que ver o lugar de fala, contigo, con su nivel de charla en ese ambiente de comunicación que involucra al inversionista, que mira su consideración, a su colaborador, su funcionario, al consumidor final, que está en la mitad de esta conversación. Nas redes sociais, a gente escreve a caneta. Claro, en las redes sociales, digamos que escribimos con esfero, con bolígrafo, escribimos en piedra porque no hay cómo borrar eso que se escribió. Vamos a convivir con esto todo el tiempo, te va a estar acompañando. Me gustaría volver a dos puntos que tú hablaste del tema de las causas y de los propósitos. Entonces, cada vez más las organizaciones necesitan trabajar en eso y la conexión tal vez con la sociedad tengan sus propósitos. Y yo entraría ahora en el tema de cómo esa sociedad hoy se organiza para usar las redes sociales como un espacio de cuestionamiento, de cobranza, de elogio en algunos casos, pero principalmente en el lugar de intercambio. Mira, entonces aquí entramos lo que yo llamo de escogencias, que ya eran escogencias de las grandes marcas antes de la pandemia. Entonces ya teníamos que hacer esas escogencias sobre el futuro organizacional, sobre la diversidad, sobre la cuestión de la crisis climática, sobre la matriz energética, sobre la cuestión de la representatividad femenina, cuestión de racismo. Ya eran temas que las propias jornadas de comunicación en las redes sociales que se intercambiaban hasta 2019. Ya después, con la pandemia entró, miren, ese aplicativo que comprimimos el archivo, el zip. Entonces, esta es una década hablamos de una em 5 anos, década zipada, porque ya está todo en zip. Y en un año tal vez se tomaron 5 o 10 años de la vida de todos nosotros, se colocaron en un zip. Y ahora con la información se aceleró, la información digital, por ejemplo, y la comunicación. Entonces, esas escogencias, si llamamos escogencias obligatorias, porque más que tú pasaste a ver, por ejemplo, la sociedad organizándose de una manera más crítica. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo hoy sobre cuestiones de género en la empresa? ¿Las mujeres ganan más o menos? ¿Las mujeres tienen asiento en el consejo, en la junta directiva o no? ¿Hay actividades contra el racismo? ¿Hay o no hay? ¿Cómo es que es el programa, el Magazine Luisa, por ejemplo, en televisión? Tienes un programa en el que escogen programas. eh, eh, ¿Cuál es la cuestión de la sostenibilidad en general? Que son asuntos muy importantes hoy que nosotros capturamos en las conversaciones de red y lo proyectamos a nuestros clientes. Claro, las empresas que no tienen eso, no se declaran hoy con eso. Sucede algo muy importante esse en la momento cultura que organizacional. passando com essa Este momento que estamos tempestade, pasando ahora né, con esta uma tempestad perfeita, né, maléfica, problemas perfecta, ¿no? De problemas sociais, sanitarios, problemas econômicos, sociales, porque na problemas verdade ele económicos, não é um problema porque de en la saúde, verdad ele é um el virus no problema es un problema solo de salud, es un global, problema porque también causa global, um efeito porque dominó, causa un efecto atinge dominó a que todos, afecta a é, todos nosotros de una manera, brutal. en fin, brutal. ¿Qué es lo que sucede? Estas empresas, por ejemplo, y vamos a dar un ejemplo del Magazine Luiza, que hace un problema apenas para negros, que está muy bien apoyada, como un ejemplo de que ella se volvió tuvo una respuesta fantástica. Bueno, yo no tenía representabilidad. Ella no la tenía antes, pero nunca lo negó. Ahora, a partir de ahora, quiero tener esa representatividad porque la sociedad está con nosotros en este tema. Entonces, este es un tema que tenemos y está vendiendo mucho más neveras ahora que su producto. Vendían más celulares antes o por eso. No, es que ahora están conectados con lo que la sociedad de hoy pide de todas las empresas.
Empresas, por ejemplo, empresas que han sido siempre muy fuertes desde el inicio. En Brasil, por ejemplo, existe el mayor récord de donaciones, pasó de 7 billones, cercano a 7 billones de reales, para causas humanitarias en 2020. Fue la manera que las empresas entendieron que se debían comunicar, y esto pasó para un ambiente de red, solo que estas empresas se les Se Deus quiser, cobró né? aún en el momento que, si Dios quiere, estaremos en post-pandemia, porque las empresas y el consumidor y sus funcionarios, sus colaboradores, van a estar hacia allá. Si Dios quiere, ya estamos más allá. Después de este túnel tenebroso de pandemia, estarán cobrándole a estas Uma empresas atitude para que ellas humanitária, uma sigan atitude en una de actitud humanitaria, una actitud de empatía, una actitud de que ellas entienden que se empiezan a liberar asuntos para una sociedad mejor, una sociedad que se escuche. Entonces, todos esos ítems de diversidad tienen que ser expresados en comunicación. Se necesitan tener iniciativas y que su cultura organizacional lo sostenga y sea real, verdadero, auténtico. Y esa es la oportunidad para comenzar ahora, que está muy buena, porque las personas entienden que, bueno, después de esta experiencia de la pandemia y con las marcas que vieran a su alrededor, que vean que la gente necesita de empatía, esto necesita en la comunicación. Entonces vamos a continuar con esta trayectoria debido a la transformación de un propósito enorme que nosotros mismos estamos trabajando con eso. Comunicación, principalmente comunicación digital. Nosotros sabemos que sí es un débito y un crédito de lo que se habla en adelante. Es una oportunidad increíble para reinventar esto y creer crecer con lo que ya tenemos. Ese es mi segundo punto. En la charla está excelente, muy buena. Meu espanhol, meu português. Ese es mi poco español y portuñol que tengo. Mira, qué interesante, porque ese Eu acredito comportamiento de la sociedad, yo estilo. creo que siempre existió. Yo siempre tuve aquí esas causas que yo apoyo, pero la llegada de las redes permitieron que esto fuera consolidado, Estrutura. concreto y que se E estructurara. as organizações, Y muitas aquí vezes, las organizaciones muchas veces ven esto eu como queria una trazer um amenaza. outro olhar Yo quería traer otra para mirada para porque dar la geralmente oportunidad, nós porque não ouvimos a generalmente sociedade. nosotros no Nós ouvimos escuchamos a la sociedad, os o stakeholders, escuchamos tal vez as algunos os grupos, profissionais, unos socios, as hacemos una investigación, una universidades, encuesta, hacemos una as suas, entrevista en profundidad mas para a entender sus sociedade necesidades, tem dificuldade pero la sociedade está llena de dificultades y quieren tener ese termómetro. Entonces, las redes sociales tal vez posibiliten ese termómetro, que nosotros acompañemos online, o que está acontecendo. fuera del E eu tiempo, percebi en no tiempo, início, todo lo que né, está sucediendo uma brevidade y muito percibir maior, desde el inicio una verdad mucho mayor, tendencias, cambios, e aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e cobranzas. depois Me gustaría que se comentara un poco más de esto y vamos a traer eso a una realidad del sector minero. Mira, yo creo que sí, después es una teoría que yo defiendo desde el ambiente digital, desde hace 15 años, desde el año 2000, es más tiempo cuando yo abrí mi primera empresa. Yo no conozco ningún movimiento en la historia de la cultura humana después del iluminismo que inventó los libros de los eh, de los monasterios que estaban ahí presos, consumiendo eso. Ninguna cosa más diferente a Internet, ninguna cosa más amplia de información y de compartir. Y esto nos dio la oportunidad para los seres humanos, para los profesionales y para las marcas, claro, las empresas y sus sectores, para que anden y para que desfilaran con sus propósitos y colocaran sus grandes ideas, colocaran sus da talentos, humanidade como nunca hubo en la historia de la humanidad, de hecho. Y de una responder, cosa fundamental aprender. para responderte, aprendiendo, nosotros tenemos un auténtico focus group, un grupo focal en tiempo real. Entonces tenemos tecnología muy especial con modelos predictivos
que nos pueden decir cuál es el riesgo reputacional bajo, medio o alto que tienes ante un tema hoje, específico. Hoy puedo decir, cuando las personas hablan, cuál es el grado de autoridad, de esa entidad y cuándo es que están hablando dentro de una burbuja que no va a causar problemas a su reputación, o cuando se habla para muchas personas y esto sí le va a causar problemas a su reputación. Estos son datos, pero son análisis, están a la mano y son de fácil acceso para ustedes separar inclusive lo que son fake news y lo que son noticias reales, mm, para hacer un trabajo efectivo de comunicación, que logren de una manera segmentada llevar su pessoas mensaje para las personas, para que ellas estén interesadas de manera asertiva. Entonces, hoy no es posible más que ah, tú pienses en una frase, ah, tengo una mala opinión. Una persona con sou uma opinión pessoa tiene com datos, es una hoje persona o con dado opinión. permite Hoy ter uma el opinião dato nos que permite tener embasa una opinión que en base a esa estrategia, entonces es algo consegue crucial, absolutamente, y se logra caminhos. entender hoy, cambiar las estrategias de comunicación. Y no solo eso, varios clientes que nosotros ya tuvimos, logramos hacer la comunicación, apuntar a los caminos de cambio del negocio, de un, eh, de un camino específico y explicárselo correctamente al Você cliente. Entonces, a esse grande, a cielo abierto, por ejemplo, para hablar de un focus group. muito Lo diverso, que tenemos en el medio digital es un mundo muy diverso, tiene un aspecto de virulencia porque tenemos que efectivamente esas personas que están é, intentando de transmitir, haciendo un discurso de odio a veces, pero se necesitan separar las cosas y tener esa mirada. Hablamos, esa es como la gallina de los huevos de oro, es esa gran oportunidad que tenemos con las marcas como las de ustedes, que son fuertes, que tienen una reputación grandísima, que tienen mucho para hablar, que tienen un lugar de conversación. Tienen que estar en ese ambiente para valorizar ese nuevo luminismo digital, Essa que es expressão el que viene ahora. iluminismo digital, vou Claro, con esa impresión del iluminismo digital, passar a usá-lo porque eu acho que estoy é autorizado para pasar uma al boa tema, porque yo creo que es una muy buena interpretación de lo que existe hoy en este mundo digital. Pasando más al fondo para el tema del asunto mineral. Ahora, en enero, Ibran tuvo una encuesta con la sociedad brasileña para saber la reputación muy cercano de la presentación anterior de nuestro panel y descubrimos extremamente resultados interessantes para a nossa extremadamente avaliação. interesantes para E eu nuestra gostaria de evaluación y me a questão gustaría das traerles redes aquí sociais. la cuestión de las redes sociales. Nosotros evaluamos cuál ¿cuál es la preferencia de canal en las personas para recibir información? Crescimento muito grande. Porque tenemos un crecimiento muy grande ahora por la preferencia en las redes sociales. Y vimos también, separamos el grupo en dos, aquellos que tienen acceso al sector mineral a través de las redes sociales y aquellos que no lo tienen. Y un dato interesante que la reputación del sector para aquellos que tienen acceso a los datos a través de las redes, ese subió 9 puntos. Miren qué ascenso tan interesante. Lo que hoy las redes sociales, ellas contribuyen en la en la información, en la estructuración de la reputación de las empresas del sector minero. Entonces aquí se abre una posibilidad, pero creo que la palabra clave de esa posibilidad, como tú lo dijiste, estamos aprendiendo, es también saber posicionarse. No podemos entrar de la misma manera que entrábamos a otros sectores, en otros vehículos, en otros medios, o creyendo que eso que yo hable necesita ser inmediatamente aplaudido. La reacción no es esa, la reacción es un diálogo. Antes de pasar por ti, pasarte la palabra, aquí en un año que, el 2020, el año 2020 fue zipado, se hizo zip, fue comprimido. Y ahora observamos todo lo que nosotros usamos ya estaba disponible, inclusive la posibilidad de un home office, de trabajo en casa, la posibilidad de reuniones virtuales, congresos a distancia Tudo já distancia como el que estamos haciendo ahora. Todo esto ya existía, mejoró una tecnología aquí, otra isso allí, se intensificó, ok, pero ya existía.
pero la sociedad no lo había incorporado. Hoy no logro ni pensar sin trabajar con eso, de la misma manera que hoy no podemos pensar sin radio. Bueno, el radio siempre existió, la televisión siempre existió, y hoy tenemos el tema de las redes sociales, como ellas están entre nosotros y siempre estarán, y necesitamos entender esto. Claro, lo necesitamos. Ya no se puede pensar en comunicación porque toda la información comienza y pasa por el ambiente digital. Entonces hay varios formatos. Se necesita entender, como ya hablé al inicio, dónde es que estamos en estos puntos. Si no pensamos en la información, en los esfuerzos, en De uma dinero, en maneira, inversión, de una manera inadecuada. um tom de voz Entonces, se tiene una base para usar, tenemos un tono de voz para hablar de una manera, de otra. Entonces, que pensam las empresas que piensan en sus talentos, que piensan na y que tienen una marca empleadora fuerte, a nova eh, TV da geração las nuevas generaciones, un punto importante es YouTube. YouTube es la segunda red más importante después de Google. Yo hablo de Google como si fuera un dios, porque ponemos aquí cualquier información y ahí está la información, y es verdad. Muchas personas no pasan de la primera página de Google. Entonces, hoy estamos con los mensajes. Inclusive en los momentos de crisis, en la primera página de Google define todo o lo que se sucesso, puede hablar estratégia entre el éxito o el fracaso de una estrategia, de una condición, de una de crisis posicionamento o de positivo. ampliación de un posicionamiento positivo. Siempre hablo tomando este aspecto de las crisis que son muy comunes. Un ambiente digital es un ambiente que cambia mucho, es intercambiante. Entonces hay muchas herramientas para continuar viendo. No todo es igual, hay patrones, evidentemente, y es muy importante que estén atentos. Por ejemplo, crisis. La crisis es un ambiente. Cuando se tiene un problema, se está dependiendo. Por ejemplo, el 7-1, Brasil-Alemania, el estadio de Minas Gerais, de Belo Horizonte lleno, 7-1. Esta fue la situación. La crisis está ahí. Entonces, ellos tienen 7, nosotros 1. Infelizmente, o Yo Brasil iba não a ser conseguiu siete fazer, dos né? 7-3. Claro, no lo 7-4, logramos hacer. 7-5. 7-4, 7-5. A veces no podemos cambiar el juego, y si quiere el empate 7-7, pero cuando se hace eso, este servicio de Dios, que es Google, como les dije, él indexa su información. Entonces, hoy, como existe el verbo borrar en Internet, o al Buscando trabalho, futuro, alguém cuando alguien está buscando trabajo, una sociedad de negocio, busca esa información en Google y puede ver el 7, que pueden ser inclusive fake news, noticias falsas, pero también va a ver el 5, el 6 en su posición. Entonces no es posible que se aparten de ese lugar, se porque você un asunto sin comunicación es algo muy vago. Si ustedes no están colocados en su lugar, versão y ese lugar hoy de comunicación pasa completamente por el ambiente digital, ¿cómo se va a cumplir con eso? Va a quedar un vacío, y puede ser un detractor, puede ser su propia competencia, y ese puede ser un factor que podría ser diferencial. Acabaste de lanzar un producto, un manifiesto, apoyar alguna causa ahora durante la pandemia. ¿Cómo es que vas a hacer esto? No es equivocado mostrarlo. Tienes que mostrar que la marca está ayudando a las personas en da temas de ONG, oxígeno, de medicamentos, del alcohol en gel, de los equipos de protección, en fin. Y es bueno contar eso. Como ya mencioné, en los medios de comunicación tradicional abrieron un espacio que se llama Solidaridad SEA. Y existen algunas marcas comprometidas con esto. La marca tal hizo este tipo de trabajo, porque eso es justo, es lo justo. Es una relación justa. Entonces, hay una oportunidad de usar el medio digital. Hoy es muy virtuosa. Hoy tenemos que tener una estrategia para esto. Como en todo, no es un lugar que admita llegar de último. Necesitamos saber tus herramientas, las personas correctas para hacerlo, aunque su proyecto sea de este tamaño pequeño, así sea global también, o regional, no importa. Internet es muy meticulosa, es muy detallista.
las personas van a evaluarlos a ustedes de la misma manera que E pelo evaluaron mínimo. por lo máximo, también va a ser por lo mínimo. Sin duda, estamos llegando al final. Voy a hacerte el agradecimiento una vez a Silvana, a todo el equipo de Colombia. Felicitaciones por este evento. Y que queda aquí una provocación. Yo tengo hijos de 6, 11, 12 años y apuesto que un cambio en las redes sociales va a acompañar en la edad de ellos. Entonces, mi hija no está en Facebook porque dice, es cosa de viejitos. Mi hijo de 11, 12 años no están en Instagram porque dicen que eso es el caso de la hermana mayor. Ellos están en TikTok. Entonces, las redes sociales están acompañando nuestras edades. Y miren qué desafío tan interesante. Entonces, muchas gracias. Gracias a la organización por hablar virtualmente y esperamos que aprovechen este momento. Muchísimas gracias. Agradecemos este intercambio de ideas. Felicitaciones por el evento, ese éxito que van a alcanzar en sus objetivos, que se protejan, manténganse en salud. Ustedes son marcas espectaculares, es de un gran impacto en la sociedad y estoy muy feliz de haber estado aquí. Agradezco mucho esta invitación a Paulo y estoy a su disposición cuando me necesiten para hacer este tipo de intercambios. Muchísimas gracias. Un gran placer y continuamos con la programación.